Carlos Araúz, candidato a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados, está con nosotros, compartiendo con nosotros acerca de una realidad que nos está cada día afectando más. Camila, yo hablaba de la prueba idónea, la importancia de ilustrar a nuestra audiencia, porque esto realmente ha sido un obstáculo, doctor Ritter, un valladar, ¿no? ¿Ha sido una muralla o no? ¿O estoy exagerando? No, yo creo que sí, ha sido la excusa en muchos casos para no iniciar procesos o para impedir que se inicie por parte de las autoridades judiciales, es decir, no hay prueba idónea, no se puede iniciar el proceso. Ahí hay que buscar siempre, y yo creo que eso es lo que se buscaba en este caso, un equilibrio para que no inundar el órgano judicial de procesos sin sustento, decir, bueno, tienes que tener por lo menos una prueba que indique que hay la comisión de un delito. De lo contrario, tras de que ya hay una inmensa mora judicial, estaríamos en medio de una lluvia, o más bien un aguacero de denuncias y de procesos que no tendrían cuándo terminar si no se inician con un mínimo que es la prueba idónea. El problema que yo siento que ocurre constantemente aquí en este país es que la norma dice una cosa y la manera en que se interpreta y se aplica es otra. A veces la norma puede estar bien y funcionar en cualquier otro lugar, pero por la manera en que se dan las cosas aquí es el problema. Mi pregunta sería, ¿el problema está en la norma? O sea, la manera que está redactada, que exista una prueba idónea en primer lugar, ¿o es la interpretación que se le ha dado? ¿Cuál es el problema? Una combinación, pero una vez se producen decisiones de la Corte Suprema en la que validó ese criterio de imposibilidad de continuar sin la prueba idónea, nos quedamos en que el sistema quedó bloqueado, es decir, ya no va a haber una Corte Suprema de Justicia que produzca una interpretación distinta porque consecuentemente ha dicho lo mismo. Entonces ya tendríamos que atacar el origen del problema que estaría en la norma. Y esto es parte de un arrastre, porque es una invención legislativa que guarda relación con el pasado de nuestro país, en el que la mera denuncia era considerada una condena. Y esa mera denuncia administrada en una corte o en un sistema judicial débil prestaba, y la historia recoge casos, obviamente, donde el interés político era el que doblegaba las decisiones judiciales, y eso es parte de la historia de este país. Sin embargo, cuando llega el sistema penal acusatorio a todo el país, el sistema penal acusatorio eliminó el concepto de prueba sumaria, y hoy día, por ejemplo, se puede interponer denuncia en contra de cualquier funcionario, juez, fiscal, el que quiera, y no se tiene que aportar ninguna prueba. Ese entonces nos da dos sistemas: el de todos los funcionarios comunes y corrientes y el de los funcionarios exclusivamente que son juzgados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, teniendo entonces dos sistemas, que es el reproche. Debiese existir uno solo, y el que mantiene la justicia común debiese ser el más eficiente, entendiendo que el Pleno de la Corte no está diseñado, su arquitectura jurídica nunca fue convertirse en un tribunal de juicio permanente. Era excepcionalísimas situaciones en las que el Pleno de la Corte actuaría como un tribunal de juicio, porque sus tareas por sala y las del respectivo Pleno eran otras funciones, no de permanentemente convertirse en un tribunal de juicio, que a la luz de la cantidad de denuncias en contra de diputados, tendríamos que el Pleno de la Corte operativamente sería solo dedicado, se admite todas las denuncias en contra de diputados. Entonces, la arquitectura constitucional y legal debiese hoy día pensar en que el Pleno nunca ha sido destinado para esa función, y buscar entonces quién juzgue y quién investigue realmente a esos casos. Sería una solución. Entonces, si antes de tener la prueba idónea, el problema es que obstruía mucho el funcionamiento porque había denuncias tutiplén, y ahora que existe no se puede hacer nada, ¿el balance cuál sería? ¿Debería todavía la Corte ser quien vea los casos? ¿Se debería crear un ente aparte? ¿Cuál cree usted que sería la salida, un balance adecuado? Lo primero, que exista una sola regla para todos los ciudadanos, indistintamente funcionarios o ciudadanos sin investidura pública.
Es decir, nos quedemos con las reglas del sistema penal acusatorio, que basta la presentación de la denuncia, el Ministerio Público acoge esa denuncia a un periodo de preinvestigación y solo si encuentra elementos se presenta una audiencia de imputación. Esa situación permitiría que nadie se sienta por encima del otro, porque eso es el tema de igualdad ante la ley, las reglas para todos. Lo segundo es que el mecanismo de investigar por parte del Pleno debe desaparecer, porque la función judicial no es la función del Ministerio Público. Dentro de la abogacía hay especialidades. El ser juez es una, diferenciada al ser fiscal. Las técnicas y la formación no son iguales, por lo tanto, quien ostente el cargo de magistrado no puede decir que en las tardes también es fiscal. Eso es una contradicción a la profesionalización de la actividad de administración de justicia. Y eso es algo muy básico desde el punto de vista de a dónde va una justicia especializada. Yo necesito que el actor que administre justicia esté especializado en su rol, y el rol es incompatible por la naturaleza del cargo y descargo que se realiza en un momento. A ver, esa asimetría que hay en cuanto a la aplicación de la norma, o sea, los unos y los otros, ¿cómo podemos hacer nosotros, no para revendarlo, sino para solucionarlo en aras de tener un país más decente? Mire, el mundo nos está mirando como un país de pillos, ¿eh? Como que Panamá es un país de transacciones oscuras donde cualquier cosa es posible. ¿Qué recomendaría usted como candidato a la presidencia del Colegio de Abogados que se debe hacer en serio? No revendar, no poner parches, sino un acto verdaderamente significativo donde se cambie esta dinámica tan lesiva para el país. Bastaría con que el presidente Cortizo, a través del Consejo de Gabinete, genere una iniciativa en la que desaparece el concepto de prueba idónea. Y nosotros entraríamos a una nueva etapa en la que la Corte Suprema de Justicia, vigilada por la sociedad, vigilada por todos los actores, tendría que entrar al fondo. En materia de administración pública, la denuncia tiene un poder, y el poder es de devolver confianza a la sociedad. Cuando las denuncias no entran al fondo, gravita permanentemente la duda. Y ese era el rol de la justicia desde el punto de vista de por qué los magistrados tenían esa competencia sobre estas investiduras públicas tan elevadas. Porque era una forma de que la sociedad recuperara confianza ante la duda de la denuncia. Y si se hace en tiempos cortos y con objetividad, el balance de la sociedad es que no importa cuánto me denuncies, es que yo atravieso el tamiz en el que mi comportamiento está siendo colocado en el contexto que corresponde, es decir, la eliminación de la duda mediante una resolución judicial. Eso no existe. Nuestro país acumula eternamente los conflictos y se mantiene la duda permanentemente porque el sistema no tiene las herramientas de disiparla porque no entra al fondo. Ese es el tema. Sí, con el tema... Carlos, no sería preferible, perdón, Camila, en ese caso no sería preferible que, tal como se ha propuesto en alguna parte de la reforma constitucional, es que la Corte Suprema de Justicia, yo sé que en la propuesta de la concertación conserva la facultad de juzgar a los diputados, pero no sería mucho más eficiente en todo caso, por esta arquitectura que tú hablas, no tener a la Corte Suprema de Justicia juzgando a nadie? O sea, sí. Esa sería el plan B. Lo que ocurre es que si yo solo me concentro en una reforma constitucional, yo debo saber que eso no va a aplicar para todo lo que está ocurriendo. Si yo me coloco en que la reforma constitucional va a entrar en vigencia para el próximo periodo, yo estoy desconociendo que lo que yo necesito en este momento es una reforma de la ley para permitir que este estancamiento en el que vive todas las denuncias que gravitan sobre diputados se entre al fondo. Es por eso que yo le traslado al presidente de la República una responsabilidad concreta. Si me hablan de la Constitución, me están hablando a 7 u 8 años de efectividad. Si me hablan de reforma de la ley, son 3 debates en 3 días distintos y promulgado al 4º día. Es decir, si hay voluntad política, la próxima semana desaparece la prueba sumaria, es una norma de procedimiento que entra a regir inmediatamente y por lo tanto desaparece el obstáculo por el cual la Corte se ha escudado de profundizar en la serie de denuncias. ¿Y sabe qué? Tendríamos un nuevo país. Pero
contemplado, obviamente. Justicia, El bloque formal tiene que ser una constitución verdaderamente dotada de estas experiencias. Yo coincido, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no puede asumir ya funciones en las que su papel está siendo muy presionado, y basta ver cómo la Corte en los últimos años está disminuida. Nosotros no tenemos un órgano judicial realmente igual a los otros dos. Los dos órganos políticos tienen en el abismo a la justicia, y nadie trata como un igual a la justicia. La justicia es un accesorio. La justicia hoy día parece ser una dependencia más, como cualquier institución, y no un poder del Estado, y eso es producto de una acumulación en que el poder político tiene el control del presupuesto, y que el poder político sabe estas cosas que estamos hablando y que las conocía Odebrecht en su momento, los vacíos, las lagunas legislativas, toda la serie de deformidades de un sistema que se fue acumulando, y ese poder político no ha querido imprimir una cuota de sacrificio para que la justicia cambie. Y cuando obviamente vienen estos debates, hablar de la técnica frente a hablar de la expectativa de justicia son dos abismos, y uno podría inclusive parecer que consciente o apadrina lo que ocurre, pero no estamos entrando a que el fondo del tema es que está construido un sistema para que ocurra eso. Y allí es que los abogados obviamente siempre entramos en contradicción muchas veces con las expectativas de lo que debe ocurrir frente a lo que va a ocurrir. Y en estos casos va a ocurrir esta radiografía en donde el sistema no permite que ocurra nada. Y esa es una verdad absolutamente que todos tenemos que ser conscientes. Oiga, o sea, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, puede dar un giro entonces a esto, él como ejecutivo, en 4 días. Promulgando que un proyecto de ley con una mayoría legislativa que la tiene, una iniciativa del Ejecutivo que la tiene, y esa iniciativa simplemente sea su compromiso con disipar la duda, no señalar, no acusar, no generar culpables anticipadamente, sino si el obstáculo ha sido que la Corte se ha encargado de darle la fortaleza a la norma, yo desaparezco la norma y exijo entonces el cumplimiento de un mandato constitucional, y es que entremos al fondo de la denuncia, destinemos los recursos para que las investigaciones sean objetivas, fortalezcamos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que nadie dude siquiera que la pericia tiene algún matiz adicional, y iniciamos, es un inicio. Todo obviamente cuando está un sistema colapsado, usted mira a la izquierda y hay problemas, mira a la derecha y hay otro, arriba no se diga. Pero sería un inicio la desaparición de la prueba idónea de una manera de iniciativa legislativa, y por eso yo en algún momento constantemente repetí, nuestro país en algún momento tiene que tener un ministro de justicia, y ese ministro de justicia tiene que tener un rol que en el Consejo de Gabinete sea quien hable de justicia, porque no se hablan de los temas de justicia de una forma técnica, ni decir, presidente, falta esto, presidente, se generó un caso que nos causa problema político, la sanción es ineficiente, hay que aumentar las penas, presidente, los recursos de la justicia están fallando. Es decir, hay un tema de políticas públicas en materia de justicia que nadie controla y nadie dirige. Voy al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.